El mensaje llegó a las 2:47 de la tarde. De un jueves mientras revisaba los informes trimestrales en mi oficina. El sonido de la notificación me hizo mirar el teléfono, esperando quizás una lista del súper o planes para la cena. En su lugar, recibí un mensaje que lo cambiaría todo: te dejo por alguien que realmente me ama. No intentes detenerme. Me quedé mirando la pantalla durante 10 segundos seguidos. No porque estuviera desconsolado o sorprendido, sino porque estaba genuinamente impresionado por la audacia. Después de 12 años de matrimonio, así era como Sofía elegía terminar las cosas. Un mensaje de texto que sonaba como si hubiera salido de un drama de telenovela. Mi primer instinto no fue llamarla, no fue correr a casa, no fue suplicar una explicación. En cambio, me encontré casi sonriendo. La mujer que no podía decidir qué pedir en los restaurantes acababa de tomar la decisión más importante de su vida por mensaje de texto. La ironía era perfecta. Le respondí con 2 palabras: buen viaje. Luego dejé el teléfono y volví a mis informes. Pero mi mente ya no estaba en los números. Estaba calculando algo completamente diferente. Verás, mi esposa siempre asumió que yo era el más débil en nuestro matrimonio, el que lavaba los platos sin que se lo pidieran, el que recordaba los aniversarios, el que se disculpaba primero después de las discusiones, incluso cuando no me equivocaba. Confundió la amabilidad con debilidad, la paciencia con estupidez. Ese fue su primer error. Su segundo error fue asumir que me derrumbaría sin ella. Terminé mi jornada laboral como si nada hubiera pasado, respondí a los correos electrónicos, asistí a una teleconferencia e incluso tomé un café con un colega que mencionó que su abogado de divorcios era excelente. Es curioso cómo las conversaciones toman giros interesantes cuando realmente estás escuchando. A las 6 de la tarde, estaba sentado en mi coche en el estacionamiento de la oficina, con el teléfono en la mano. Pero no la estaba llamando a ella. Estaba llamando a alguien mucho más importante. Vargas y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con alguien sobre los procedimientos de divorcio hoy mismo. La recepcionista debió de oír la tranquila determinación en mi voz porque no hizo preguntas. Simplemente me programó para las 7:30 de la tarde. Consulta de emergencia, lo llamó. Yo lo llamé el momento perfecto. Conduciendo a casa, pensé en la casa. Nuestra casa, técnicamente, aunque legalmente, era una historia diferente. Cuando la compramos hace 8 años, mi historial crediticio era estelar, mis ingresos, estables. Los de ella, bueno, digamos que el banco no estaba interesado en su contribución. Así que, la hipoteca, la escritura, cada trozo de papel que importaba tenía mi nombre, solo mi nombre. En ese momento, dijo que no importaba porque estábamos casados, éramos socios. Lo mío es tuyo y todas esas tonterías románticas. Estuve de acuerdo porque la amaba y confiaba en ella, pero tampoco cambié nunca los papeles porque, sinceramente, se me olvidó. A veces, el olvido es el mejor tipo de preparación. La casa estaba en silencio cuando entré. Su coche no estaba, lo que significaba que probablemente ya estaba en casa de él, celebrando su dramática salida. Me serví un whisky y me senté en mi sillón favorito, el que ella siempre se quejaba de que hacía que el salón pareciera desequilibrado. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino limpio, como el aire después de una tormenta. Mi teléfono vibró con mensajes de sus amigas, las que probablemente sabían de esto antes que yo. ¿Estás bien? Estamos aquí si necesitas hablar. Esto debe ser un golpe muy duro. Los borré sin responder. Su falsa preocupación era casi insultante. A las 7:25 de la tarde, estaba sentado frente al licenciado Mateo Vargas, uno de los abogados de divorcios más despiadados de la ciudad. Era exactamente lo que esperaba: traje elegante, mirada más afilada y el tipo de sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de ser diseccionado financieramente. Entonces dijo, revisando las notas que le había dado, se fue por mensaje de texto. La casa está únicamente a tu nombre y quieres actuar rápido. Quiero actuar con decisión. Eso es música para mis oídos. Esto es lo que vamos a hacer. Durante la siguiente hora, Vargas esbozó una estrategia que era a la vez legal y bellamente poética: solicitud de divorcio de emergencia,
protección de activos y algo que llamó justicia rápida para los emocionalmente imprudentes. El hombre era un artista. Una pregunta dijo mientras terminábamos. ¿Alguna posibilidad de que intente volver y luchar contra esto? Pensé en la mujer que no podía discutir con un mesero por un pedido equivocado sin disculparse después. Ella tomó su decisión. La anunció como si estuviera orgullosa de ella. Veamos qué tan orgullosa se siente cuando se dé cuenta de lo que realmente cuesta esa decisión. La sonrisa de Vargas era depredadora. Esto va a ser divertido. Caminando hacia mi coche, sentí algo que no había experimentado en años: control total. No la ilusión de control que se obtiene al gestionar pequeñas cosas, sino el control real. El tipo que proviene de tener mejor información, mejor preparación y mejores instintos que todos los demás en la sala. Mi esposa pensó que estaba escribiendo el final de nuestro matrimonio. Lo que no se dio cuenta fue de que acababa de entregarme la pluma para escribir el resto. El viernes por la mañana llegó con el tipo de claridad que solo viene después de tomar una decisión que cambia la vida. Me desperté a las 5:30 de la madrugada, no porque una alarma me obligara, sino porque mi mente ya estaba 3 pasos por delante del día. El café sabía mejor. Las noticias de la mañana parecían menos deprimentes. Incluso mi reflejo en el espejo del baño se veía diferente, más centrado, más vivo. A las 6 de la mañana, ya estaba ejecutando la fase 1 de lo que Vargas llamó preparación estratégica. Primera parada, el banco. La cuenta conjunta que habíamos mantenido durante 12 años estaba a punto de volverse significativamente menos conjunta. La gerente del banco, una mujer de unos 50 años que había gestionado nuestra cuenta desde que la abrimos, pareció confundida cuando solicité transferir todos los fondos a mi cuenta personal. ¿Está todo bien? ¿Se unirá su esposa? Mi esposa está persiguiendo otros intereses. Yo estoy persiguiendo la seguridad financiera. No hizo más preguntas. Mujer inteligente. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Las que había usado ayer para celebrar su nueva libertad en algún restaurante caro del centro. Lo sabía porque lo había publicado en Instagram, con la copa de champán levantada como si hubiera ganado la lotería. La ubicación estaba etiquetada, el rostro del hombre parcialmente visible en el fondo. Estaba tan orgullosa de su secreto que no pudo evitar difundirlo. Cancelar sus tarjetas me llevó exactamente 4 llamadas telefónicas. Cada representante de servicio al cliente me ofreció sus condolencias cuando expliqué la situación. Aparentemente, abandono del cónyuge por mensaje de texto era una categoría que reconocían. A las 9 de la mañana, estaba de vuelta en el trabajo, pero el trabajo se sentía diferente ahora. Las conversaciones con los colegas tenían un nuevo peso. Cuando mi gerente mencionó recortes de presupuesto y reestructuración, escuché de manera diferente. Cuando el director de recursos humanos pasó hablando de estrategias de retención de empleados, presté atención. Durante la comida, hice un poco de reconocimiento. Su historia de Instagram era una clase magistral de malas decisiones, fotos de la cena de anoche, el desayuno en la cama de esta mañana en lo que claramente era el departamento de él, y una selfie con la leyenda, finalmente viviendo mi vida auténtica. Los comentarios eran fascinantes. Sus amigas publicando emoticonos de corazón y mensajes de «te mereces la felicidad». Los amigos del preguntando «¿quién es la nueva chava?», los miembros de su familia comentando con confusión, claramente sorprendidos por este acontecimiento. Pero el comentario más interesante vino de la exesposa de él: «buena suerte con esa». Hice capturas de pantalla de todo. Vargas había mencionado que las pruebas de las redes sociales podían ser valiosas, especialmente cuando demostraban un patrón de comportamiento imprudente y falta de juicio. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto de ella, cada uno más desesperado que el anterior. «Tenemos que hablar. Estás siendo infantil. Esto nos afecta a los dos. Contesta el teléfono». Respondía exactamente un mensaje: «Toda comunicación pasa a través de mi abogado, el licenciado Mateo Vargas de Vargas y Asociados. Está esperando tu llamada». El silencio que siguió fue dorado. Vargas me llamó a las 4 de la tarde. Con una actualización. Nos ha contactado. Quiere discutir arreglos razonables. Aparentemente,
Está teniendo algunas dificultades financieras. ¿Qué tipo de dificultades? Del tipo que ocurren cuando te cancelan todas las tarjetas de crédito y tu cuenta bancaria muestra fondos insuficientes. Imagínate. Hay más. Investigué un poco sobre su nuevo novio, un tal Daniel. Divorciado el año pasado, paga una pensión alimenticia significativa. Actualmente lleva 3 meses de retraso en la renta. Tu esposa ciertamente sabe cómo elegir a los ganadores. Las piezas estaban encajando más rápido de lo que esperaba. Su amor verdadero era un desastre financiero a punto de ocurrir, y ella acababa de atarse a su barco que se hundía. Esa noche, cambié todas las contraseñas, correo electrónico, servicios de streaming, banca en línea, incluso el wifi. Cada cambio de contraseña se sintió como quitar una cadena que no sabía que llevaba puesta. La casa también se sentía diferente. No solitaria, sino espaciosa. Pedí pizza del lugar que ella odiaba. Vi el partido a todo volumen. Dejé los platos en el fregadero sin que nadie comentara al respecto. Pequeñas libertades que sumaban algo más grande. Alrededor de las 10 de la noche, oí su coche en la entrada. Tenía una llave, por supuesto, pero pronto descubriría que las llaves eran el menor de sus problemas. Oí abrirse la puerta principal, oí sus tacones en el suelo de madera y oí su voz llamándome con una dulzura artificial que no engañaba a nadie. Me encontró en el salón, leyendo un libro en mi sillón favorito. Tenemos que hablar, dijo, de pie en el umbral como si todavía fuera la señora de la casa. Levanté la vista del libro y observé su apariencia, ropa de diseño que no podía permitirse, joyas que probablemente venían de él, maquillaje aplicado como pintura de guerra. Parecía alguien jugando a disfrazarse. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre esta situación? ¿Sobre ser adultos y manejar esto con madurez? Cerré el libro y lo dejé a un lado. ¿Te refieres a cómo abandonaste tu matrimonio por mensaje de texto y ahora estás enfrentando las consecuencias? Su confianza vaciló. Cancelaste mis tarjetas. Sacaste dinero de nuestra cuenta. Aseguré mis activos de alguien que anunció que ya no formaba parte de mi vida. Así no funciona el matrimonio. Me levanté lentamente, deliberadamente. Tienes toda la razón. El matrimonio requiere compromiso, comunicación y respeto mutuo. No entregaste nada de eso. Así que ya no operamos bajo las reglas del matrimonio. Abrió la boca para discutir, luego la cerró. Por primera vez en nuestra relación, se quedó genuinamente sin palabras. Esto es lo que va a pasar, continué. Tomaste tu decisión. Ahora te toca vivir con ella. Completamente. La expresión de su rostro valió 12 años de aguantar sus tonterías. El sábado por la mañana trajo el satisfactorio sonido de un camión de mudanzas en mi entrada. Realmente lo estaba llevando a cabo, empaquetando sus pertenencias como si fuera un gran gesto romántico en lugar de la decisión impulsiva de alguien que había perdido el contacto con la realidad. Observé desde la ventana de la cocina cómo dirigía a 2 mozos de mudanza, con su nuevo novio rondando cerca con la energía nerviosa de alguien que empezaba a darse cuenta en que se había metido. No dejaba de mirar su teléfono, echando un vistazo a los vecinos que claramente disfrutaban del entretenimiento gratuito. Llamó a la puerta alrededor del mediodía, esta vez no con su llave, sino como una visita. Ese pequeño detalle me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su cambiante perspectiva. Me llevo la recámara, anunció cuando abrí la puerta. No, no te la llevas. Fue un regalo de bodas de mi madre. Tu madre nos dio dinero en efectivo. Compramos esos muebles juntos con dinero de mi cuenta. Su rostro pasó por varias expresiones antes de decidirse por la indignación. No puedes quedártelo todo. No me estoy quedando con todo. Eres bienvenida a llevarte cualquier cosa que trajiste a este matrimonio, tu ropa, tus objetos personales, esa colección de libros de autoayuda que nunca leíste. El novio dio un paso adelante, tratando de parecer intimidante. Era de mi altura, pero más blando, el tipo de persona que probablemente no había tenido una confrontación real desde la secundaria. Oye, amigo, quizás podamos llegar a un acuerdo aquí. Lo miré fijamente hasta que desvió la mirada. Los adultos están hablando.
Ella lo agarró del brazo cuando él empezó a responder, lo que me dijo exactamente quién estaba realmente a cargo de su relación. Está bien. Déjale sus muebles. Compraremos otros mejores. ¿Con qué dinero?, me pregunté, pero me guardé esa observación. El proceso de mudanza duró 3 horas. 3 horas viéndola empaquetar pedazos de una vida que había tirado por la borda con un mensaje de texto. Sus amigas aparecieron para ayudar, las mismas que me habían estado enviando mensajes de condolencia. Evitaron el contacto visual, lo cual probablemente fue inteligente. A las 3 de la tarde, se había ido. La casa resonaba de manera diferente ahora, pero era un buen eco. Limpio, honesto. Pasé el domingo reorganizando, reclamando espacios que habían sido comprometidos por las preferencias de otra persona. El salón se veía mejor sin sus cojines decorativos que no cumplían ninguna función. La cocina fluía mejor sin su colección de electrodomésticos que había usado exactamente una vez. El lunes por la mañana trajo la fase 2, la entrega de la documentación. Vargas había recomendado a una notificadora profesional, una mujer que parecía una bibliotecaria pero se movía como un tiburón. Estará en el departamento de él sobre el mediodía, me dijo. La notificación en público es mucho más efectiva cuando hay testigos. Estaba en una reunión con un cliente cuando Vargas llamó con la actualización. Entregado con éxito. Abrió la puerta en bata. Él estaba en el fondo preguntando qué pasaba. Los vecinos definitivamente tuvieron un espectáculo. ¿Cómo reaccionó ella? Como alguien que acaba de descubrir que las acciones tienen consecuencias. No paraba de decir, él no haría esto de verdad, mientras sostenía los papeles del divorcio. Esa tarde, mi teléfono explotó, llamadas, mensajes de texto y mensajes de voz de ella, de sus amigas, de su madre. El mensaje universal era pánico disfrazado de indignación. El mensaje de voz de su madre fue particularmente entretenido. No sé qué te ha pasado, pero no es así como te educamos para tratar a la familia. Lo borré sin responder. La mujer que había criado a su hija para abandonar matrimonios por mensaje de texto tenía ideas interesantes sobre el comportamiento adecuado. El martes trajo la primera grieta en su nueva relación. Publicó una críptica historia en Instagram, algunas personas no saben cómo luchar por lo que importa. Sin fotos de él, sin etiquetas de ubicación, sin contenido de pareja feliz. Para el miércoles, las grietas se estaban convirtiendo en fracturas visibles. Su novio publicó en Facebook sobre complicaciones inesperadas y necesidad de espacio para pensar. Sus amigos empezaron a comentar con consejos como, quizás deberías reconsiderarlo, y puras alertas rojas, carnal. El jueves por la noche, llamó desde un número que no reconocí. Estás destruyendo mi vida. Estoy protegiendo la mía. Él está teniendo dudas. Dice que los asuntos legales son demasiado complicados. Hombre inteligente. Más inteligente de lo que pensaba. Esto no es una broma. No tengo a dónde ir. Tenías un lugar a donde ir. Tenías un hogar, un matrimonio, una vida. Lo cambiaste por un mensaje de texto por alguien que ya se está echando atrás cuando las cosas se ponen difíciles. El silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que volviera a hablar, su voz más pequeña ahora, más desesperada. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. El momento de arreglar las cosas era antes de que anunciaras al mundo que me dejabas por alguien mejor. El momento de la terapia era antes de que hicieras tu elección pública y permanente. Cometí un error. No, tomaste una decisión. Una decisión muy pública y muy permanente. Ahora te toca vivir con ella. Por favor. Esa única palabra contenía 12 años de historia, pero llegó 12 años demasiado tarde. Mi abogado se pondrá en contacto para tratar la división de nuestros bienes. Hasta entonces, toda comunicación pasa a través de él. Colgué y bloqueé el número. El viernes por la tarde trajo la llamada telefónica más satisfactoria de la semana. Vargas, apenas conteniendo su diversión, me dio la noticia que había estado esperando. Él rompió con ella esta mañana. Le dijo que no podía soportar el drama y las complicaciones legales.
Actualmente está buscando un lugar donde quedarse porque, al parecer, su departamento nunca fue una opción de residencia permanente. ¿Dónde está ahora? Según mis fuentes, sentada en un cielito querido café del centro, llamando a todo el que conoce para conseguir un lugar donde dormir. La mujer que me había dejado por alguien que realmente la amaba ahora estaba sin hogar porque ese amor se evaporó en el momento en que vino con papeleo y consecuencias. La justicia tenía un hermoso sentido de la oportunidad. El sábado por la mañana trajo lluvia, lo que se sintió apropiadamente dramático para lo que se estaba desarrollando al otro lado de la ciudad. Me enteré a través de su hermana, que me llamó por desesperación disfrazada de preocupación. Ha estado llamando a todo el mundo pidiendo ayuda. Mis papás ni siquiera contestan el teléfono. Padres inteligentes. Esto es serio. Está hablando de dormir en su coche. Debería haberlo considerado antes de incendiar su vida por alguien que no pudo soportar el calor. Su hermana se quedó en silencio por un momento, luego intentó un enfoque diferente. Sabes, no lo decía en serio. Solo estaba confundida, pasando por algo. Lo decía lo suficientemente en serio como para empacar sus pertenencias y mudarse. Lo decía lo suficientemente en serio como para difundirlo en las redes sociales. Lo decía lo suficientemente en serio como para iniciar un divorcio con sus acciones. De lo único que está confundida ahora es de por qué esas acciones tienen consecuencias. Después de colgar, me serví un café y revisé los listados inmobiliarios locales. No porque me mudara, sino porque tenía curiosidad por los valores del mercado. Mi casa se había revalorizado significativamente desde que la compramos. Su momento, como todo lo demás en esta situación, fue espectacularmente malo. Alrededor del mediodía, Vargas llamó con actualizaciones que sonaban como escenas de una comedia negra. Apareció en el departamento de él esta mañana con maletas, pidiendo arreglar las cosas. Él ni siquiera la dejó pasar del vestíbulo. El portero tuvo que escoltarla fuera. Duro pero predecible. Se pone mejor. Luego fue a su lugar de trabajo, exigiendo hablar con él sobre su relación. La seguridad la sacó del recinto. Sus compañeros de trabajo tuvieron un buen espectáculo. La mujer que me había dejado por alguien que realmente la amaba ahora estaba siendo tratada como una acosadora por esa misma persona. La ironía era tan perfecta que casi parecía un guión. Esa tarde trajo una visita inesperada, su madre, de pie en mi puerta con la expresión de alguien que había venido a negociar la liberación de un rehén. Necesitamos discutir esta situación como adultos. La invité a entrar porque siempre la había respetado, incluso cuando no estaba de acuerdo con su filosofía de crianza. Se sentó en el salón que había visitado innumerables veces, pero ahora parecía que lo veía de manera diferente. Cometió un error. Tomó una decisión. Una decisión muy pública y deliberada. Es mi hija. Está asustada y sola. Es una adulta que anunció al mundo que dejaba a su marido por otro hombre. Esa adulta ahora está experimentando las consecuencias naturales de ese anuncio. Su madre miró alrededor de la habitación, observando la ausencia de las pertenencias de su hija, la simplicidad masculina que quedaba. Has cambiado. He dejado de fingir que ser razonable significa aceptar un comportamiento irrazonable. ¿Qué quieres de esto? ¿Cuál es tu objetivo final? Quiero reconstruir mi vida sin alguien que ve el compromiso como opcional y las consecuencias como negociables. Quiero despertarme mañana sabiendo que mi pareja eligió estar ahí, no que está atrapada por conveniencia financiera. Se fue sin cumplir la misión que había venido a realizar. El domingo por la noche trajo el desarrollo más revelador hasta ahora. Su antigua mejor amiga me llamó, lo cual fue sorprendente ya que habían sido inseparables desde la universidad. Pensé que debería saberlo. Intentó quedarse conmigo. ¿Intentó? Le dije que no. Mira, he estado viendo este desastre durante meses. Se ha estado quejando de ti, coqueteando con este tipo, haciendo planes a tus espaldas. Le dije que estaba siendo imprudente, pero me llamó celosa y controladora. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque apareció en mi puerta anoche esperando compasión y un lugar gratis donde quedarse. De hecho, dijo que estaba siendo cruel y vengativo por no dejarla volver a casa después de que su experimento no funcionara.
La audacia era impresionante. Veía su aventura y abandono como un experimento que yo debería haber esperado pacientemente a que completara. Está quemando puentes más rápido de lo que puede construirlos, continuó su amiga. Todo el mundo se está cansando del drama. Es agotador estar cerca de ella. El lunes trajo noticias de que su situación financiera se había deteriorado más allá de la comedia hasta una crisis genuina. El investigador de Vargas había hecho un trabajo minucioso. Agotó el límite de una tarjeta de crédito tratando de mantener su estilo de vida mientras se alojaba en hoteles. La compañía de la tarjeta se la canceló ayer. Solicitó 3 préstamos diferentes y se los denegaron todos. ¿Y el empleo? Dejó su trabajo hace 2 semanas. Aparentemente les dijo que estaba persiguiendo nuevas oportunidades y que ya no necesitaría el puesto. La mujer que me había dejado porque supuestamente no le proporcionaba suficiente emoción había dejado su trabajo para perseguir a un hombre que la dejó en una semana. Sus habilidades de planificación estratégica eran impresionantemente terribles. El martes por la tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido: podemos vernos en un lugar neutral para hablar. Se lo mostré a Vargas, quien se rió. ¿Territorio neutral? ¿Qué se cree que es esto? ¿Una negociación de paz? En su mente, probablemente. ¿Tu respuesta? Mi respuesta es ninguna respuesta. Dejó clara su posición cuando envió ese texto original. No negocio con gente que ya ha declarado que la relación ha terminado. El miércoles trajo la confirmación de que su red de apoyo se había derrumbado oficialmente. Otro amigo en común llamó para informarme que le habían pedido que dejara su alojamiento temporal después de solo 2 días. No paraba de hablar de cómo le habías arruinado la vida, de que ella era la víctima aquí. Nadie quería seguir escuchándolo. ¿Dónde se está quedando ahora? Lo último que supe es que estaba buscando hoteles económicos. La mujer que me había dejado por una vida mejor ahora vivía en alojamientos económicos, desempleada, arruinada financieramente y socialmente aislada. Su gran gesto romántico la había transformado de una cómoda esposa de clase media a alguien que miraba los precios de los moteles por semana. El jueves por la noche, estaba revisando los papeles del divorcio cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, la vi de pie allí, pero se veía diferente, más pequeña, cansada, desesperada. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. Sé que metí la pata. Esa es una forma de decirlo. Estoy pidiendo otra oportunidad. Una oportunidad real de arreglar esto. Tuviste una oportunidad real. Tuviste 12 años de oportunidades reales. Las cambiaste por alguien que no pudo soportar estar contigo ni una semana. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora parecían calculadas. Actuadas en lugar de genuinas. ¿A dónde se supone que debo ir? Esa es una pregunta que deberías haberte hecho antes de irte. Cerré la puerta y volví a mis papeles. Afuera, podía oírla llorar, pero sonaba como alguien que llora una muerte en lugar de alguien que voluntariamente se alejó de la vida. El sonido finalmente se desvaneció mientras caminaba de regreso al coche que estuviera conduciendo ahora. A través de la ventana, la vi sentarse en un sedán más viejo que no reconocí, probablemente prestado o alquilado. Se quedó allí sentada durante casi 1 hora, mirando la casa que había abandonado, la vida que había tirado por la borda, el hombre al que había subestimado. Finalmente, se marchó hacia lo que quedaba del futuro que había elegido para sí misma. El viernes por la mañana trajo el tipo de aire fresco de otoño que suele señalar nuevos comienzos. Estaba tomando mi primer desayuno tranquilo en semanas cuando Vargas llamó con noticias que capturaban perfectamente la estación. Presentó una contrademanda ayer. Alega angustia emocional, abandono y exige la mitad de todo. ¿Bajo qué fundamentos? Aparentemente, argumenta que tu repentina frialdad y manipulación financiera la forzaron a buscar consuelo en otro lugar. Su abogado te está pintando como el villano que la empujó a la infidelidad. Casi me reí. Está afirmando que la abandoné después de que ella literalmente me enviara un mensaje de texto diciendo que se iba. Su narrativa es que la alejaste emocionalmente, forzándola a encontrar el amor en otro lugar, y luego la castigaste cruelmente por buscar la felicidad. ¿Cuál es nuestra respuesta? Documentación. Tenemos su mensaje de texto declarando que se iba.
Tenemos publicaciones en redes sociales celebrando su nueva relación. Tenemos declaraciones de testigos sobre su mudanza voluntaria. Su historia se desmorona bajo un escrutinio básico. Esa tarde trajo la validación en una forma inesperada. La exesposa de su antiguo novio me llamó directamente. Espero que no te importe. Conseguí tu número de un amigo en común. Quería advertirte sobre con quién estás tratando. Te escucho. Le hizo lo mismo a mi matrimonio. Se metió con él mientras estábamos pasando por nuestro divorcio. Lo convenció de que yo era el problema. Hizo que él hiciera grandes gestos y promesas. Luego, cuando la realidad de su situación financiera se hizo clara, desapareció. ¿Cuánto tiempo tardó eso? Unas 3 semanas. Es una depredadora que se dirige a hombres en momentos vulnerables y luego los abandona cuando no pueden proporcionarle el estilo de vida que cree merecer. El patrón se estaba volviendo claro. No había sido su primera víctima, solo su objetivo más reciente. La diferencia era que me había negado a jugar el papel de víctima. El sábado trajo una escalada que cruzó todas las líneas de comportamiento aceptable. Estaba trabajando en mi oficina en casa cuando oí voces en mi patio trasero. A través de la ventana, la vi caminando por mi propiedad con alguien que parecía un valuador de bienes raíces. Salí y la temperatura pareció bajar 10 grados solo por mi presencia. ¿Qué estás haciendo exactamente en mi propiedad? El valuador parecía incómodo. Señora, dijo que tenía permiso para mostrar la casa. ¿Mintió? Esta es mi casa. Ella ya no vive aquí y usted está invadiendo propiedad privada. Ella intentó mantener la compostura. Tengo derechos como tu esposa. Tienes derechos como mi futura exesposa, ninguno de los cuales incluye traer extraños a mi propiedad sin permiso. El valuador recogió sus materiales rápidamente y se fue sin decir una palabra más. Hombre inteligente. No puedes alejarme de lo que es mío por derecho, dijo después de que él se fuera. No te estoy alejando de nada que sea tuyo por derecho. Pero esta casa no es tuya por derecho. Tu nombre no está en la escritura, ni en la hipoteca, ni en ningún documento que importe. Su máscara se deslizó por completo. Me manipulaste. Te aseguraste de que todo estuviera a tu nombre para poder controlarme. Protegí mis activos porque trabajé por ellos. Te beneficiaste de esa protección durante 12 años. En el momento en que decidiste que ya no querías esos beneficios, perdiste el acceso a ellos. Mi abogado dice que puedo reclamar la propiedad por concubinato. Tu abogado puede reclamar lo que sea que genere horas facturables. La realidad es lo que importa en el tribunal. Se quedó allí un momento, probablemente calculando su próximo movimiento. Luego jugó lo que pensó que era su carta de triunfo. Sé de tus cuentas de jubilación, tu afore, la cartera de inversiones. Tengo derecho a la mitad de todo lo acumulado durante nuestro matrimonio. Tienes derecho exactamente a lo que la ley establece después de que el tribunal revise tu decisión de abandonar el matrimonio por otro hombre. Su confianza se resquebrajó ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el adulterio afecta la división de bienes en este estado. Especialmente cuando ese adulterio está documentado, celebrado en las redes sociales y admitido voluntariamente por mensaje de texto. El color desapareció de su rostro cuando las implicaciones la golpearon. El domingo trajo noticias de que su sistema de apoyo se había derrumbado por completo. Su hermana me llamó de nuevo, pero esta vez su tono era diferente. Necesito que entiendas algo. Ha estado quedándose con diferentes personas, agotando su bienvenida donde quiera que va. Se está volviendo amargada y desesperada. Eso es desafortunado pero no sorprendente. Está hablando de hacer algo drástico. Quizás intentar forzarte a que la aceptes de nuevo. ¿Cómo qué? No lo sé exactamente, pero no para de decir que no va a dejar que ganes esto. El lunes por la mañana trajo la acción drástica de la que su hermana me había advertido. Llegué a casa del trabajo y encontré la puerta de entrada abierta y voces dentro de mi casa. Llamé a Vargas inmediatamente. Está dentro de mi casa con gente que no reconozco. Llama a la policía ahora mismo. Ya estoy marcando.
La policía llegó en minutos, lo cual fue afortunado porque la situación dentro era aún peor de lo que había imaginado. Había traído lo que parecía ser un cerrajero y estaba intentando cambiar las cerraduras de mi propia casa. El oficial de mayor rango miró la escritura que había sacado, luego a ella, y de nuevo a los papeles. Señora, esta no es su residencia. Debe irse inmediatamente. Soy su esposa. Tengo derechos. Usted tiene derecho a contratar a un abogado y resolver esto en el tribunal. No tiene derecho a entrar ilegalmente en la propiedad de otra persona. El cerrajero guardó sus herramientas sin decir una palabra. Cortesía profesional entre colegas, supongo. Ella intentó una última apelación a la autoridad. Oficial, está siendo vengativo. Me ha dejado fuera de mi propia casa. Señora, según estos documentos, esta es su casa. Si siente que tiene una reclamación legal, eso es un asunto para los tribunales. Después de que la escoltaran fuera de la propiedad, me quedé en mi casa violada, evaluando lo que había tocado, lo que había movido, lo que había intentado reclamar. La desesperación era casi tangible. El martes trajo la humillación final de su semana. Vargas llamó con noticias que sonaban como el clímax de una ópera trágica. Fue arrestada anoche. ¿Por qué? Allanamiento de morada e intento de robo en el edificio de departamentos de su exnovio. Aparentemente, intentó entrar en su unidad usando la escalera de emergencia. La mujer que me había dejado por alguien que realmente la amaba se había visto reducida a entrar en su departamento como una delincuente común. ¿Dónde está ahora? Liberada bajo palabra, pero hay una orden de restricción. No puede acercarse a menos de 150 metros de él o de su residencia. ¿Y nosotros? Voy a solicitar una hoy. Este patrón de comportamiento está escalando y necesitamos protección legal para ti. Para el miércoles, la orden de restricción estaba en vigor. Se le prohibía legalmente acercarse a menos de 50 metros de mí o de mi propiedad. La mujer que había pasado 12 años compartiendo mi cama ahora tenía prohibido por ley acercarse a mi casa. El jueves por la noche trajo una última llamada telefónica de su madre, que sonaba agotada y derrotada. Se muda de nuevo a casa con nosotros. Siento que se haya llegado a eso. No, no lo sientes. Y sinceramente, ya no te culpo. He visto lo que ha hecho, cómo ha actuado, las decisiones que ha tomado. Esta no es la hija que crié. La gente cambia. Ella no cambió. Reveló quién era realmente cuando pensó que tenía algo mejor en perspectiva. Tú simplemente te negaste a seguir fingiendo. Después de colgar, me senté en mi casa tranquila, rodeado por la paz que ella me había dado sin querer. Sus desesperados intentos de deshacer sus elecciones solo habían reforzado lo acertadas que habían sido. Había querido emoción, aventura, un hombre que luchara por ella. En cambio, había encontrado a un hombre que sabía exactamente lo que ella valía y la trató en consecuencia. La diferencia entre nosotros era simple. Ella había visto nuestro matrimonio como una red de seguridad que podía abandonar cuando apareciera algo mejor. Yo lo había visto como los cimientos que merecían protección. Ahora, ella estaba descubriendo la diferencia entre redes de seguridad y cimientos. Una te atrapa cuando caes. La otra evita que caigas en primer lugar. Ella había elegido saltar, y yo había elegido no atraparla. 3 meses después, el divorcio se finalizó un martes que se sintió como cualquier otro día, que era exactamente como yo quería. Sin drama, sin apelaciones de último minuto, solo firmas en documentos que oficializaban lo que su mensaje de texto había comenzado. Vargas llamó con las cifras finales. La casa se queda contigo. Las cuentas de jubilación permanecen intactas y ella obtiene exactamente lo que trajo al matrimonio más sus pertenencias personales, lo que equivale a unos 55,000 pesos y un Honda Civic usado. La mujer que exigía la mitad de todo obtuvo menos de lo que algunas personas gastan en unas vacaciones, pero había dejado claras sus prioridades cuando eligió la emoción por encima de la estabilidad. Esa tarde, pasé en coche por la casa donde vivían sus padres. Su viejo Honda estaba aparcado en la entrada junto a la camioneta de su padre, con un aspecto pequeño y derrotado. A través de la ventana, pude ver movimiento en el interior,
probablemente ella ayudando con la cena o viendo la televisión durante el día. 6 meses antes, había estado publicando historias en Instagram sobre vivir su vida auténtica. Ahora tenía 34 años, estaba desempleada, vivía con sus padres y tenía prohibido legalmente contactar al hombre por el que me había dejado. El karma era tan completo que casi parecía planeado. No sentí satisfacción exactamente, sino más bien la sensación de haber cerrado un ciclo. El tipo de cierre que viene de ver a alguien elegir sus consecuencias y luego recibir exactamente lo que había elegido. Para el otoño, había empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo cafés y cenas con mujeres que entendían que las acciones tienen consecuencias y las palabras tienen significado. La diferencia era sorprendente. Mi casa se había convertido en lo que siempre debió ser, un hogar para alguien que lo valoraba. Había redecorado el salón, mejorado la cocina y convertido su antiguo cuarto de manualidades en una oficina en condiciones. Cada cambio se sentía como reclamar un territorio que había sido ocupado temporalmente. Una noche de octubre, estaba preparando la cena en la parrilla cuando mi vecino mencionó que la había visto pasar en coche por la casa esa misma semana. Redujo la velocidad, se quedó allí unos minutos y luego se fue. Probablemente solo curiosidad por la colonia. Quizás. Pero se veía diferente, más mayor, cansada. Esa noche, pensé en la mujer que me envió un mensaje de texto diciendo que se iba por alguien que realmente la amaba. ¿Dónde estaba ese amor ahora? ¿Dónde estaba la emoción que había estado persiguiendo? ¿Dónde estaba la vida auténtica que había estado buscando? Estaba viviendo en su dormitorio de la infancia, conduciendo un coche de 15 años y enfrentando la realidad de que la emoción sin cimientos es solo caos. Mientras tanto, yo vivía en la casa por la que había trabajado, rodeado de la paz que protegí, construyendo el futuro que había elegido asegurar. La ironía final llegó en noviembre cuando Vargas me reenvió un mensaje que su abogado había enviado. Preguntaba si consideraría una reunión de reconciliación posterior al divorcio para discutir sanación mutua y cierre. Lo leí 2 veces y luego lo borré sin responder. Algunas personas pasan toda su vida buscando a alguien que las complete. Yo había pasado 3 meses descubriendo que ya estaba completo. Ella había pensado que dejarme me enseñaría lo que había perdido. En cambio, me enseñó lo que yo valía. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Puedes hacer clic en ellos si quieres. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.